Hoy me gustaría hablarles acerca de la adicción como enfermedad cerebral. La adicción es una enfermedad que afecta centros neurológicos vitales para la supervivencia del ser humano. El cerebro es el centro de control del cuerpo. El cerebro lleva a cabo actividades que regulan todas y cada una de nuestras actividades, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras conductas. Al estar alterado el cerebro, obviamente, se va a observar alteración importante de nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras conductas. En el momento que la persona consume una sustancia con potencial de abuso, se va a generar en el cerebro cambios que van a inducir que el propio cerebro compense de manera de mantener un equilibrio. Como órgano primordial de la vida, el cerebro siempre va a buscar una homeostasia. Obviamente, en el caso de tener un consumo exagerado o un consumo crónico de una sustancia, esta homeostasia va a ser patológica. ¿A qué me refiero? Ante una sobrecarga exagerada de dopamina a nivel de los centros de recompensa, el cerebro va a buscar compensar a través de modificaciones estructurales esta sobrecarga de dopamina. Al haber modificaciones estructurales y funcionales, se van a observar en la persona adicta cambios en sus actitudes, en sus conductas, en sus pensamientos, que van a generar esta conducta y este cuadro tan característico de la adicción, que va al final de todo el proceso a afectar no solamente la parte física del paciente, sino también la parte psicológica, también la parte familiar, la parte social, la parte económica, la parte laboral. En otras palabras, estos cambios a nivel cerebral van a alterar la funcionalidad del individuo y como consecuencia todas las áreas del individuo van a estar afectadas. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien es cierto, podemos comparar la adicción con cualquier otra enfermedad como la diabetes o como la hipertensión arterial. En el caso de la adicción, el área de impacto es muchísimo mayor. Impacta áreas particulares y ahí es donde viene la relevancia de que el tratamiento de la adicción sea multidisciplinario. ¿A qué me refiero? Una persona adicta va a tener conflictos interpersonales. Estos conflictos interpersonales van a repercutir en su vida social. La adicción, de igual manera, va a generar en las personas que conviven con el adicto una serie de patrones de conducta y dinámicas que van a afectar independientemente cada miembro de la familia del adicto. Obviamente, esta afectación familiar va a requerir que la atención no solamente sea exclusiva de la persona que consume, sino que también la familia debe paralelamente recibir la atención para lograr obtener los resultados satisfactorios de una recuperación esperada. Pero hablemos un poco de lo que le ocurre al individuo. En el momento que un consumo crónico causa alteraciones estructurales y funcionales a nivel del cerebro. Las características principales de la adicción se pueden resumir en, primero, el fenómeno llamado tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Los cambios que ocurren en el cerebro van a hacer que la persona necesite cada vez mayor cantidad de sustancias para obtener el efecto
deseado. Esto va a llevar a que el consumo de la sustancia vaya aumentando y obviamente el daño también va progresando. La otra característica de la adicción es el llamado síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia no es más que el resultado o el cuadro sindromático que ocurre en el momento que la sustancia es suspendida bruscamente y no está presente en el organismo del individuo. Como ya les había comentado, una vez que el consumo crónico de una sustancia induce cambios compensatorios cerebrales, el cerebro, ante la ausencia de ella, va a tener un desbalance. Este desbalance es lo que conductualmente se observa como el síndrome de abstinencia. Este síndrome de abstinencia es característico para cada sustancia y va a generar o a inducir, va a ser un motivo importante para que el paciente adicto sienta una necesidad frenética y ansiosa de consumir la sustancia. Esta necesidad frenética y ansiosa es lo que nosotros en el área de adicciones conocemos como craving. Y definitivamente es uno de los peores enemigos de la recuperación porque es una de las principales causas de recaída una vez que nosotros hemos logrado la abstinencia de consumo del paciente. ¿Por qué es importante que hablemos de adicción? ¿Por qué es importante que posicionemos la adicción como enfermedad y que la veamos como una entidad patológica, nosológica, absolutamente nefasta? Porque precisamente la amplitud del área de afectación que tiene la adicción va a ir mucho más allá de los confines de la familia. Hoy por hoy sabemos que la adicción está involucrada en las 5 primeras causas de mortalidad en el país, en las poblaciones de 12 a 65 años. Estamos hablando de la producción, de la población productiva del país. En las edades más tempranas está involucrada en el trastorno por uso de alcohol, está involucrada en casi aproximadamente el 60% de los accidentes de tránsito que lideran las causas de mortalidad en esta área, en este grupo poblacional. Cuando vamos a edades mayores, es la enfermedad hepática alcohólica una de las que se lleva más personas en las edades entre 40 y 65 años. Este impacto global, además de la cantidad de recursos que se utilizan para atender las consecuencias de trastornos adictivos no tratados, no diagnosticados y obviamente percibidos como problemas morales o problemas psicológicos. Si bien es cierto que la adicción es una de las enfermedades más catastróficas y con el impacto global más nefasto de las que podemos describir hoy por hoy en la actualidad, también es cierto que es una de las enfermedades que tiene el potencial de ser prevenible. La prevención de adicciones se puede llevar a cabo con intervenciones absolutamente sencillas y costo efectivas. Desafortunadamente, este proceso de estigmatización y esta percepción errónea de la enfermedad de la adicción genera o se puede observar que impide u obstaculiza que podamos detectar signos precoces de la enfermedad y de esta manera prevenirlos. Los estudios recientes
acerca de la percepción estigmática de la población general en el mundo no distan mucho de lo que se puede observar en los estudios que evalúan la percepción estigmática, incluso de los profesionales de la salud que no están especializados en el área. Desafortunadamente, aún existe muchísima gente en la actualidad que la sigue percibiendo como una perturbación psicológica o como un defecto de carácter. Posicionar la adicción como enfermedad, posicionarla desde la gravedad que implica y desde el conocimiento de su evolución nos va a permitir, a través de personal especializado y experto en ella, el poder detectar signos precoces que van a generar la disminución importante de los casos. La prevención de adicciones se puede hacer hoy por hoy desde la infancia. Todos los avances de investigación que se han llevado a cabo en los últimos 50 años también han incluido avances en la investigación en el campo de la prevención. Hoy contamos con intervenciones preventivas basadas en evidencia que nos dicen que el desarrollo de la adicción es la confluencia de muchos factores biológicos, genéticos, psicológicos, familiares, sociales, y que cada uno de estos factores tienen o hay un balance entre factores de riesgo y factores de protección. La prevención basada en evidencia nos dice que el reforzamiento de los factores de protección en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en el cual busquemos el desarrollo de habilidades personales, de competencias emocionales y de habilidades sociales, fortaleciendo estos factores de protección, podemos eficazmente, ya sea evitar el consumo o retardar su inicio. ¿Por qué es importante hablar del retardo del inicio de la adicción? Porque una de las etapas de la vida que es más vulnerable por condiciones físicas, por condiciones psicológicas, para el desarrollo de la adicción y el consumo de sustancias de manera abusiva, es la adolescencia. En la adolescencia ocurren cambios importantísimos en los diferentes sistemas. Hay un paso de la niñez a la adultez que, cuando hablamos específicamente del órgano que afecta a la adicción, vemos que ocurren cambios muy importantes. En la adolescencia ocurre la llamada poda sináptica. ¿Qué significa eso? Se va a eliminar y las sinapsis que el cerebro considere ya no son necesarias y se van a fomentar y fortalecer aquellas que son necesarias para la supervivencia y para la adultez. En este proceso de poda también se lleva a cabo la llamada mielinización de todos los axones y de todos los circuitos neuronales. Esta mielinización va a especificar, va a crear conexiones absolutamente perfectas y sincronizadas, que son las necesarias para el funcionamiento del ser humano. Estos procesos obviamente van a crear la vulnerabilidad ante las características psicológicas del adolescente, en donde en esa etapa la búsqueda de novedad, en esa etapa la poca percepción del riesgo, en esa etapa incluso las alteraciones de identidad y las confusiones que que se llevan a cabo en esta etapa, hacen de la sustancia de abuso un riesgo absolutamente importante.
Un adolescente que consume va a interferir de manera, pudiera ser incluso permanente, la maduración de todos estos procesos cerebrales y como consecuencia un deterioro del funcionamiento que podría llevarle a cabo alteraciones en su vida. Es por esta razón que hoy por hoy se sabe que la enfermedad de la adicción, o mejor dicho, la mejor manera que podemos combatir a la adicción es prevenirla. Pero, ¿qué causa la adicción? Muchas de las personas creen que el adicto busca ser adicto, que el adicto tiene la opción de escoger o no escoger ser adicto. Todo lo que ya se sabe, todo lo que hemos hablado en esta conferencia, definitivamente descarta esa idea. La enfermedad de la adicción, como cualquier enfermedad primaria, simplemente no es algo que se decide padecer. Hay en cada individuo adicto la confluencia de muchos factores en primer lugar genéticos, factores biológicos, factores psicológicos. Hoy por hoy se sabe que hay rasgos temperamentales de personalidad que van a tener una mayor vulnerabilidad en el desarrollo de las conductas adictivas. Factores familiares que tienen que ver con los estilos de crianza, que tiene que ver con la comunicación en la familia, que tiene que ver con los límites y roles claros a nivel familiar. Factores sociales, que tiene que ver con la permisividad del consumo en regiones o en comunidades. Factores culturales, tiene que ver con que hay culturas en donde sustancias de abuso han formado parte de la cotidianidad. Hay otras culturas, por ejemplo, en los que las sustancias de abuso no forman parte de la cotidianidad. Todos estos factores van a confluir en un individuo. Confluyen en el individuo y van a estar enmarcados ¿en qué? En un consumo de sustancias potencialmente abusivas. Cuando hablo de potencialmente de sustancias de potencial de abuso, no hago referencia a si son legales o ilegales. Cuando hablamos de daño cerebral, cuando hablamos de un trastorno neurológico crónico, cuando hablamos de afectación, es independiente que la sustancia sea legal o que sea ilegal. El alcohol es la sustancia legal de mayor consumo a nivel mundial. Y cuando hablamos de alcohol, estamos hablando de exactamente los mismos daños que puede causar cualquier otra sustancia ilegal que tenga un consumo regional o un consumo no generalizado como el alcohol. El cerebro, independientemente del tipo de sustancia, va a generar estos cambios. ¿Qué ocurre? En un individuo donde confluyen todos los factores, donde hay un consumo que por lo general se inicia de manera experimental, que va progresando, donde de un consumo experimental se pasa a un consumo ocasional, de un consumo ocasional se pasa a un consumo habitual, y en el consumo habitual puede confluir todo lo necesario para que se desarrolle la adicción en este individuo. Va a ocurrir que ese proceso o el proceso patológico
necesita el consumo de la sustancia para detonarse. ¿A qué me refiero? La sustancia va a detonar, va a catalizar, va a favorecer los cambios a nivel cerebral. Pero una vez que estos cambios ocurren y se instalan a nivel cerebral, no importa qué sustancia esté involucrada. La adicción ya es una enfermedad, es un cambio cerebral que hace que el individuo sea vulnerable a cualquier sustancia o a cualquier incluso actividad que vaya a producir estimulación en el centro de recompensa. El tratamiento. La adicción es absolutamente tratable. Hoy contamos con diversos enfoques de tratamiento que van a ponerse en práctica dependiendo de las características de cada adicto y de la progresión de la enfermedad en cada persona. Contamos con el tratamiento ambulatorio, el tratamiento psicoterapéutico ambulatorio, donde el paciente asiste regularmente a sesiones donde se trabaja todos estos cambios que ocurren. Incluso tenemos también los tratamientos residenciales de corta estancia, de mediana estancia y de larga estancia. Existen los llamados grupos de autoayuda. Hoy por hoy, debido a que se ha comprobado que la enfermedad de la adicción no solamente afecta el cerebro, sino que además afecta las relaciones de la persona consigo mismo y con otros, afecta la parte espiritual, la parte motivacional. Hoy por hoy se sabe que los grupos de autoayuda o los grupos de ayuda mutua son fundamentales para el eficaz tratamiento de una persona que sufre de adicción. El abuso de sustancias o la enfermedad de la adicción no solamente causa cambios a nivel cerebral. Cada sustancia en particular también va a afectar órganos particulares. Por ejemplo, el alcohol es absolutamente conocido el efecto dañino para los sistemas digestivo, cardiovascular u óseo. En el caso de los estimulantes, hoy se hace clara la afectación de todo lo que es el sistema cardiovascular. Además de la parte física del adicto, también se va a afectar su funcionamiento individual. Cada sustancia en particular afecta diferentes órganos y diferentes sistemas. Es conocido el daño que ocasiona el consumo crónico de alcohol en los sistemas digestivo, cardiovascular y óseo, del mismo modo que conocemos hoy por hoy que el consumo crónico de estimulantes tiene daños severos en el sistema cardiovascular. No solamente afecta el cerebro, no solamente afecta el cuerpo, también afecta la funcionalidad del adicto. Funcionalidad desde el punto de vista personal y desde el punto de vista interpersonal. Va a haber alteraciones de la identidad, de la autodirección. A nivel de relaciones va a haber una alteración grave de la empatía que se va a manifestar por una dificultad muy grande de relaciones, de mantener relaciones estables, de mantener relaciones persistentes. Y obviamente al final
¿qué se va a generar? Se va a generar el cuadro que todos y cada uno de nosotros de una u otra manera hemos oído. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hasta ahora se ve o se describe como la enfermedad de la adicción, que es una serie de conductas agresivas, hostiles, ingobernables, que van a describir al paciente adicto, hoy se sabe que no son la enfermedad. Hoy se sabe que todas estas conductas son síntomas de procesos mucho más profundos y mucho más duraderos. Con esto me gustaría hablar acerca de la importancia del tratamiento especializado. Tratar un adicto es importante. Tratar al adicto implica muchas disciplinas. Necesita la profesionalización y la experticia de la enfermedad y de todas sus áreas de influencia. Un tratamiento interdisciplinario va a originar o va a dar como resultado la tan esperada recuperación del adicto. Si quieres saber más acerca de la enfermedad de la adicción, acerca de cómo influye, de cuáles son los cambios y de qué manera podrías formarte y aprender a tratar este tipo de patología, acércate con nosotros al Centro de Estudios Superiores Monte Fénix.